pero en sí lo que se está haciendo es mudarse a un patrón de vibración de quinta dimensión, a un patrón de conciencia diferente, una conciencia unificada. Es por eso que estamos viviendo lo que estamos viviendo en este momento. Es por eso que muchas personas están teniendo un despertar masivo, están teniendo revelaciones en sí mismos, están teniendo contactos con otros planos, están empezando a interiorizar, están empezando a tomar control sobre su propia realidad. Y esto es algo que se está acelerando porque este es el tiempo que se escogió para hacer un salto cuántico, llamémoslo de alguna manera, una nueva vibración, a una nueva vibración que obviamente va a gestar una nueva humanidad. Sin embargo, pues la verdad, para entender el concepto de las dimensiones o de lo que son los niveles de pensamiento, hay que identificar o encasillar en sí mismas las dimensiones. Ujú. Entonces, una manera de encasillarlas o de alguna manera explicarlas en cuanto a niveles de conciencia, podríamos estar ubicando que el pensamiento o la conciencia de la tercera dimensión tiene que ver con una conciencia de una dualidad o de una separación muy marcada, una victimización constante en donde no se tiene control ni poder sobre su realidad. Cuando estás ubicada en un pensamiento, en una conciencia de tercera dimensión, básicamente eres víctima de todo lo que pasa y la vida es algo que te pasa, que te sucede. No es algo que realmente estés proyectando y de lo cual estés tomando control o poder. Entonces ahí es donde vemos la mayoría de conciencias que en este momento están inconformes, obviamente, por todo lo que está sucediendo, pero están separándose de esta visión a medida de que pasa el tiempo porque se está mudando al patrón de vibración en donde se empieza a tener control sobre su propia realidad, en donde se empieza a proyectar un sentido de unidad y no de dualidad o de separación, que está muy marcado en la tercera dimensión. Si habláramos de una cuarta dimensión, en la cuarta dimensión existe lo que es el mundo mental en sí mismo, todos los pensamientos que se han venido pensando, todos los pensamientos que piensan, aunque suene redundante, porque básicamente allí hay formas de pensamiento. En la cuarta dimensión existen todas las formas de pensamiento que al ser pensadas con tal intensidad nos pueden generar una densidad en la tercera dimensión. Entonces, el mundo mental como tal, para hacer referencia, está en la cuarta dimensión. Allí está todo lo que llamamos normalmente fantasmas, espíritus, egregores, tulpas, que para decir algunas formas de nombrar formas de pensamiento. Entonces, básicamente lo que se hace desde la tercera dimensión es empezar a reconocer la dualidad, empezar a notarnos víctimas, obviamente, de todo lo que ha sucedido, de conflictos de nuestros padres, de todo lo que se ha venido generando. Y desde la cuarta dimensión empezar a notar que los patrones que estamos manteniendo mentalmente son lo que ha venido proyectando la realidad. Entonces, digamos que cuando estamos mudándonos a un patrón de cuarta dimensión, de alguna manera empezamos a sanar, empezamos a ser conscientes de lo que estamos proyectando, empezamos a ser conscientes de nuestros patrones mentales y empezamos a ubicarnos desde la realidad en la cual lo creamos todo a partir de la mente. Ya después de haber hecho un proceso de entender y ver, descubrir este velo de la separación y de que tú eres el que crea tu realidad, viene una conciencia superior, que es a la cual nos estamos mudando, que es conectarnos no desde un mundo mental, sino desde el corazón, desde el chakra o el centro energético llamado corazón, en donde no hay ningún tipo de separación con otros seres, en donde básicamente tú vives desde la conexión de la quinta dimensión o la conexión desde el corazón, en donde existe la energía del amor real, incondicional, que llamamos. Es cuidar del otro, es darte cuenta de que el otro eres tú y es eliminar cualquier tipo de separación que se vivía o victimización de la tercera dimensión. Y para eso está sucediendo todo este tipo de procesos, para que se empiece a pasar gradualmente de ese tipo de vibración de desempoderamiento de la tercera dimensión, una conciencia limitada cuando te das cuenta, a una conciencia superior, llamémoslo de alguna manera, en donde estás conectada con todos los seres, animales, plantas, seres humanos, no humanos,
Básicamente ya no hay una separación porque tú estás conviviendo como una conciencia que lo está proyectando todo al mismo tiempo. Entonces, a eso se refiere como tal una integración hacia la quinta dimensión, es un nuevo nivel de conciencia, no es irnos a otro lugar o otro planeta, ese tipo de cosas que se suelen pensar de momento, suelen confundir un poco la perspectiva de cómo nos vamos a ir a otra dimensión. Es otra dimensión de conciencia de momento, otro nivel de percepción de lo que es nuestra realidad. Entonces, bajo este concepto es que hay una evolución marcada y también hay asistencias de diferentes seres para este proceso. Bueno, eso es muy interesante porque sí, se ha visto que, bueno, se ha montado la película, ¿no? Estilo La Ujú, Guerra de la Independencia, películas así todas locas que tienen su grado de verdad. No todo es cuento, pero pues verdades camufladas en las películas, ¿no? sí, total. Pero cuando se mencionó mucho, cuando empezó a resonar mucho el tema de la quinta dimensión, la gente se imaginaba, no sé, cualquier cantidad de ovnis que vinieran, los raptaran y se los llevaran y los trasladaran a una especie de dimensión diferente, planeta, mundo. Bueno, hay mucha especulación al respecto, dentro de lo cual también entra lo religioso, que pues no vamos Ujú, a puntualizar el tema porque pues no, pero sí cabe mencionarlo porque ahí se ujú. habla mucho de ese tema del cambio de conciencia, de que son seres individuales con una conciencia colectiva. A eso se pretende llegar a que haya una armonización de conciencia entre todos los seres. Ujú, Pero también, de alguna manera, se está formando a raíz de ese tema, o se está percibiendo con esos tintes místicos, religiosos, y que eso perjudica un poco lo que es la realidad del asunto, y que por eso me interesó tanto cuando me mencionaste este tema. Porque, bueno, es importante ver, ujú. hay muchos puntos de vista al respecto, porque también desde la ciencia se ve como un salto cuántico, literal, en el que Total. estamos cambiando una línea de tiempo, en el que estamos dando ese salto con toda conciencia, conocimiento de lo que está sucediendo, y que definitivamente ya no estamos así como tan primitivos, perdidos en nuestros instintos y toda esta cuestión. Desde la perspectiva en este momento de lo que sucede en el universo, muchas personas están perdiendo las seguridades. Cuando te digo las seguridades, es están perdiendo sus trabajos, están perdiendo su seguridad económica, están perdiendo todo lo que creían que era seguro en su vida y eso está generando un montón de síntomas que realmente están ligados a un cambio de conciencia. Tienen que suceder para que realmente aprendan a escuchar su cuerpo emocional, para que aprendan a poner su confianza no en algo afuera, sino en algo adentro. Este es un momento en el que el universo no te está dejando más opción que mirar hacia adentro y conectar contigo, porque todos los sistemas están cayendo y van a caer por su propio peso. Entonces, este es un estado en el cual tenemos que despertar a algo interno para poder estar bien con un estado exterior, para poder entender lo que está sucediendo y verlo desde otra perspectiva o otros planos. Uh-huh. Algo que se está viendo mucho en este tema, y algunos me han preguntado en algún momento si tiene que ver con esa ascensión, el rompimiento de lazos afectivos, Sí. relaciones por cantidades que se están separando, se están divorciando, que ya, y ahorita con el tema que estamos viviendo, pues ya después de estar las 24 horas ya están que se van, que se separan, porque ha sido difícil la convivencia. Pero antes de este evento que estamos atravesando ahorita, pues ya se venía cocinando mucho ese tema de cambios de frecuencia que tú mencionas entre Ujú. personas, entre su núcleo familiar, incluso. Muchas personas se Sí. preguntaban, pero ¿por qué me estoy quedando solo? ¿Por qué me estoy alejando o por qué se están alejando? Y es porque ya es muy diferente el vibrar de cada Sí. persona. Yo te preguntaría, este tema de la ascensión que estamos viviendo, o ese estado, cambio de estado de conciencia, ¿a todos nos va a suceder? ¿O va a ser algunos cuantos? ¿O qué se requiere para que eso se dé? Mi concepto es una elección. ¿Sí? Es una elección porque en últimas la puerta siempre ha estado abierta. ¿Sí? La puerta siempre ha estado abierta para ser libre.
La cuestión es la elección que tú tomes. Vos puedes darte cuenta de lo que está sucediendo, puedes darte cuenta de una realidad, pero aún así nadie puede obligarte a pensar diferente. Eso interferiría en lo que llaman libre albedrío o simplemente libertad de ser. ¿Mm? Esto interferiría directamente en lo que son las decisiones del rumbo de la humanidad o las decisiones individuales. Lo que yo veo es que muchas personas están acelerando sus procesos de conexión, sus procesos de ascensión, porque están vibrando cada vez más con una nueva conciencia. Sin embargo, hay personas que de alguna manera van a tomar otro tipo de decisiones y es también respetable. La cuestión es que hay que mirar es como tal la integración que se está dando en este momento a nivel global, la integración, porque si tú te sustraes de alguna manera de la perspectiva de la tercera dimensión, llamémoslo de alguna manera, tú puedes ver que hay un juego realmente, un juego que lo voy a poner de una manera gráfica porque el cerebro lo entiende todo de una manera gráfica. Digamos que fuera de la perspectiva de la tercera dimensión, normalmente no se tiende a tener una perspectiva gráfica, pero si quisiéramos decirlo de alguna manera, hay un juego de ajedrez en donde podemos simbolizar los peones como ciudadanos y peones de las fichas contrarias como policías, donde podemos simbolizar, qué sé yo, empresarios como caballos y alfiles, empresarios grandes y pequeños defendiendo sus intereses o protegiendo sus propios grupos, y donde podemos ver gobiernos como torres, en donde rey y reina son 4 personas que simplemente observan el juego. Entonces, cuando nos estamos dando cuenta de esta perspectiva como tal, podemos integrar la visión y darnos cuenta de que para salir del juego debemos dejar de jugar a la densidad, de jugar a la separación, de jugar a ser reactivos con el otro y empezar a ver que el otro hace parte de ti, que el otro hace parte de un todo. Entonces, para integrar todo esto, podemos ver que en una tercera dimensión existe la realidad que somos víctimas. Es cierto, somos víctimas de una opresión, somos víctimas de, llamémoslo, seres oscuros, a las personas les gusta llamarlo así, pero realmente para mí es densidad. Lo que mantiene la tercera dimensión es una densidad que viene y proviene del mismo ser, que es la fuente, Dios, universo, como quieras llamarlo. Entonces, al sustraerte de esta perspectiva de la tercera dimensión, tú básicamente puedes ver que el juego siempre ha seguido y ha continuado porque tú lo permites, porque tú crees en una separación, porque tú crees que debe ser la víctima oprimida o el atacante. Básicamente, si tú no paras este juego, siempre va a haber una movida estratégica que te haga estar en dualidad, que te haga estar en separación. Entonces es muy curioso cuando tú ya, digamos, estás haciendo tu propio proceso interno, ver este juego desde fuera de lo que está sucediendo y empezar a notar que la mayoría de información que viene para decirte son ellos contra nosotros, está sirviendo a la densidad. Lo pongo con un ejemplo puntual. Estamos hablando de, qué sé yo, Anonymous o este tipo de hackers que están sacando verdades. Estamos hablando de algo que para la gente es algo que es revulsivo, que se están dando cuenta de ciertas verdades, ¿sí? Sin embargo, ¿qué está provocando eso? Está provocando mucha más separación. Está provocando una dualidad completa en donde son ellos contra nosotros. Por lo tanto, se sigue reaccionando al juego. Me hago entender, al juego de la separación o de la densidad. Entonces, bajo este concepto, pues es muy fácil continuar en el concepto de la densidad sin darse cuenta porque todas las cámaras del mundo están apuntando hacia el racismo y tú lo único que vas a ver es la separación en donde dices tenemos que ir en contra de la policía porque nos está matando. ¿Te das cuenta? Básicamente sigues participando en el juego cuando estás creyendo que estás despertando. Este tipo de cosas suelen suceder como un despertar
controlado, llamémoslo de alguna manera, como un despertar en donde aún así se sigue jugando el juego. Y hay que ver el plano completo, hay que ver la perspectiva de cómo está formada esta tercera dimensión para poder salirse del juego, para poder realmente tener un control y decidir cambiar de manera consciente, ¿vale? Bajo la perspectiva, vuelvo y te digo, de la tercera dimensión, sí hay seres que nos controlan, sí hay seres que nos oprimen. Eso es real, ¿sí? Totalmente real. Sin embargo, fuera de la tercera dimensión, eso no existe, porque todo es una misma energía proyectándose. Todo es la misma energía jugando a la separación y a la densidad. Mientras tú no puedas ver eso, vas a seguir ocupando un rol, siendo el peón, siendo el caballo, siendo la torre, siendo el rey o reina. Tú te estás identificando como algo, por lo tanto estás jugando. ¿Sí? Entonces vas a seguir jugando mientras no puedas ver el plano completo sustraído desde otra dimensión, llamémoslo así. Bastante interesante ese juego, ¿no? Hay veces, bueno, dentro del despertar o dentro de ese darme cuenta, que eso es para mí el despertar en realidad, empezar de verdad a observar y decir, wow, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué me siento así? Y empieza a hacer conciencia o a traer a conocimiento el por qué y el cómo se están dando las cosas. Tú mencionabas eso de la Matrix y eso es interesante y cabe aquí porque ese es el plano de la 3D y que de alguna manera nos tiene atorados ahí. Entonces, bueno, al principio uno dice, pero ¿quién se inventó ese loco juego de varias densidades con cada norma con varias normas en cada densidad, ¿no? Porque eso también, Sí. la 3D tiene sus reglas y son Total. complicadas también. O sea, eso es lo que nos tiene. Si nos ponemos del lado de la 3D, decimos, sí, somos definitivamente víctimas del destino, víctimas de aquellos que tienen el poder y que nos están moviendo los hilos desde lo más oscuro en el estado más profundo y demás, que sí es cierto también. Obviamente que cuando uno ya empieza a notar esas cosas, que como que está viendo desde otro ángulo la situación, uno dice, ah, no, es que vea, ellos están haciendo eso con nosotros porque nosotros les hemos dado el poder de alguna manera. Nada más que, no, para no irnos tan lejos, viendo cada uno su proceso individual. Ahí vemos cuánta Total. manipulación hay, no solo de los medios de comunicación y todo esto, sino también de aquellos seres que andan por ahí cruzándose entre la tercera y la cuarta, ¿no? Ese Sí, paseíto. vos lo sabes. Porque, sí, porque la cuarta es más como un tránsito, como un lugar de paso para poder llegar al punto deseado, ¿no? Y que Ajá. ahí es donde vienen y catalogan a los pobres como esquizofrénicos, como Sí, psicóticos, como, total. bueno, entonces, obviamente que lo que entran a ver dentro de esa esquizofrenia, porque todos de alguna manera hemos sido esquizofrénicos en algún momento de la vida, Y cuando perdemos la tenemos, noción, cuando perdemos el norte, cuando empezamos a ver cosas, habemos personas que vemos cosas también, cosas que no son naturales, y el que no las ve, tilda de loco al que las ve. Entonces, ya se está viendo ahorita como una pequeña, ¿cómo se podría decir? Una parte introductoria de esa otra densidad en lo que todo es más sutil de alguna forma, mientras que sí, aquí la 3D todo es más denso y es más demorada la mecánica de la manifestación, por eso cuesta tanto materializarlo aquí. Eso forma parte de todo este asunto. Yo te total. quiero preguntar, ¿el Mira, sufrimiento es necesario para ascender? sí, sí. Básicamente, el sufrimiento es un atajo, llamémoslo de alguna manera. Si tú no sufres, no vas adentro. Si tú no sufres y pierdes, o sea, básicamente pierdes la esperanza, básicamente eh, sientes que estás perdido, no te puedes encontrar. ¿Vale? Estamos en un universo dual en donde conoces el día a través de la noche, que hay blanco porque existe negro, que hay frío porque hay calor, y precisamente que hay inconsciencia porque tenemos conciencia. Entonces, si no nos hemos separado, si no hemos sufrido, no podemos básicamente darnos cuenta de lo que realmente somos, porque esto es un proceso de integración. Y respecto a lo que decías antes, hay algo muy interesante que hay que mirar y es que la perspectiva
humana, natural, no puede integrar varias verdades al mismo tiempo. No puede integrar las verdades de la tercera dimensión con las de la cuarta, con las de la quinta, con las de la sexta, porque lo que es verdad en esta dimensión muchas veces no es verdad en otra dimensión, ¿vale? Es algo que hay que empezar a integrar porque en la perspectiva de la tercera dimensión tú solo estás buscando una verdad, naturalmente. Tú solamente quieres buscar una verdad y dices, ¿esto es cierto o no es cierto? De ahí parte nuestro sistema de creencias. Decimos, ¿es verdadero o es falso? Cuando realmente deberíamos preguntarnos, ¿es benéfico o no es benéfico para mí? Porque es cierto y no es cierto en la medida que yo lo crea. La cuestión Ujú. es que cuando tú estás observando la tercera dimensión, hay verdades de acá que no corresponden a una sexta dimensión, llamémoslo de alguna manera. Cuando tú ves que la muerte aquí es real, voy a morir, las personas mueren, en otro plano, eso no existe. Y sigue Ujú. siendo verdad. Así que si tú me preguntas, ¿la muerte es real? Yo te digo, claro que es real. Y al mismo tiempo, claro que no es real. ¿Por qué? Porque la conciencia se expande y tú ya estás ubicada desde varias perspectivas y puedes integrar las diferentes verdades de las dimensiones. Por ejemplo, aquí en la tercera dimensión es peligroso rodearse de algún tipo de energía. En una sexta dimensión todo es energía y ninguna energía te puede hacer daño, porque tú eres energía y ya está, no mueres. Pero si tú aquí en una tercera dimensión te rodeas de la energía del fuego, dime qué pasa. Se quema. Exacto. Entonces, si tú me dices, ¿es verdad que te puedes rodear de cualquier energía? Sí es verdad y no es verdad al mismo tiempo. Entonces, hay que saber integrar este tipo de verdades para poder empezar a acomodar las perspectivas tanto de otros seres como las perspectivas dimensionales, que son lo que básicamente está creando todo este juego, porque es una sola conciencia la que se separa a través de niveles de densidad o dimensiones que llamamos para experimentarse. Entonces, así se crea este juego. Básicamente es como una conciencia suprema que está experimentando su subconsciente, para asimilarlo de esta manera. Está experimentando su subconsciente porque no sabe lo que está sucediendo. En sí mismo está explorándose y se está autorreconociendo a través de perspectivas individuales o separadas, que somos tú y yo, que son las personas que están mirando. Son perspectivas individuales sirviendo a una misma conciencia para reintegrarse. Entonces, ¿es Ujú. necesaria la separación? Sí. ¿Es necesaria la densidad? Sí. Pero también ya es necesaria la integración y el avance hacia una conciencia diferente. Sí, bueno, es que viendo la experimentación o el laboratorio 3D sí es realmente pesado. Por eso todo el mundo en cualquier momento quisiera ya como pudiera encontrar un atajo y salirse de aquí, Sí, claro. pero claro, es por las mismas reglas de la misma densidad. Aquí, por Ujú. ejemplo, está muy arraigado el tema del karma, eso del karma ahorita está muy, y muchas personas se están yendo con esa idea hasta la muerte y ya se van con la idea de que los van a devolver a pagar alguna Ujú. cosa, cuando Ujú. en realidad, pues bueno, tenemos que irnos lo más limpio de creencias posible para no tener que otra vez volver y repita la cuestión en un cuerpo diferente, en un escenario diferente, pero la misma historia. Ujú. Entonces, obviamente que todo eso apenas lo estamos empezando a ver. A ver, permíteme, saludamos a Juliet Paola, a Carmen Magali, a Alex Miranda, Maedra Daz, a Lili, Hola. a ver, a Andrucito, saluditos, a Nelsi, saluditos, aquí, a mi querido amigo Chipen, saluditos también, a los amigos que están en modo incógnito que de pronto tú ves pero que yo no veo, Ok. por si los quieres también saludar. Y pues bueno, Mono David, saluditos. Definitivamente es importante. Esto más que ir en forma hacia arriba, es como una sopa de frecuencias. Todo de Ujú. alguna manera está contenido en el mismo, digámoslo así, como por explicarlo de alguna forma, todo está en un mismo espacio, pero realmente no hay Total. tiempo, no hay espacio, como tú decías, si lo vemos Ujú. desde un plano más alto, Sí, sí, eh, así es.
porque, espérame un segundo, que alguien por ahí nos saluda, Jenny Andrea, un saludo para Jenny Andrea. Em, la cuestión es que en la perspectiva de la tercera dimensión se ve el tiempo como un vector, como el tiempo lineal, como de pasado a futuro, ¿sí? Ujú, Entonces, esa perspectiva solamente existe cuando el cerebro la interpreta de esa manera. Fuera de las capacidades del cerebro, cuando se expande la conciencia, estás no identificándote con un solo ser, sino con una totalidad, ves que el tiempo es cíclico. Cuando digo cíclico es vuelve a su mismo punto, por lo tanto todo está sucediendo al mismo tiempo. Es ujú, algo un tanto complejo de entender para la mente humana, el hecho de que el tiempo no exista y de que lo pasado sucedió, está sucediendo en este momento y lo que va a suceder, básicamente lo que hace match con lo que está sucediendo en el presente, pero ya todo está sucediendo. En este momento todo está sucediendo y el tiempo en sí mismo es como un círculo, no es un vector que va de atrás hacia adelante. Es algo ujú. que a medida que expandimos la conciencia, expandimos la percepción, podemos notar y podemos empezar a vivenciar, porque hay otro tipo de conciencias que pueden vernos como si fuera un pasado. ¿Mm? Entonces, es Me, algo que hay que poder integrar, que hay que saber integrar más bien. me hiciste acordar del gato de la física cuántica, el experimento del gato Ah, sí, que está vivo y está muerto. total, total. Sí, o sea, eso es lo que realmente pasa con todo y aplica a todas las densidades de alguna manera. Existen muchísimas posibilidades infinitas. Podemos estar muchas, envueltos en muchas situaciones, interpretando muchísimas cosas y resolviendo las situaciones de miles de formas, de miles de maneras, y se Ujú. define qué pasa al momento de observar. Entonces, en esta realidad, ¿qué es lo que hace que cambien las cosas, ¿no? El mismo observador o la conciencia, como tú dices, la conciencia Ujú. observadora, Ujú. para poder empezar a cambiar o a transformar esa realidad que ha estado viendo, y que se podría decir que esa es la parte del ascenso, lo más interesante del asunto. Ahorita, para ir asimilando todo eso, pues yo te hablaba de los síntomas, porque muchas personas se han estado quejando de problemas reumáticos, problemas cardíacos, problemas digestivos, de temas de economía, de temas de relaciones, y Claro. creo que eso es lo que más nos ha llegado a consultas. Temas de apegos, temas de adicciones, temas de todo tipo. Y yo te preguntaba el tema del sufrimiento, porque me han llegado a venir a preguntar, pero ¿por qué el sufrimiento viene a ser tan indispensable prácticamente para poder yo cambiar o salir de esa zona en la que me encuentro y empezar a buscar, a hacer o a crear algo nuevo? Ujú. Lo que pasa es que el sufrimiento en sí mismo se mantiene por la interpretación que le das a lo que está sucediendo. Ujú, Las cosas, vuelvo y digo, bajo la perspectiva de la dualidad se ven como positivas o negativas, pero fuera de eso, eso no existe. Simplemente pasan. Si tú interpretas que algo malo está pasando para tu vida, por lo tanto, esa interpretación hace que tú sufras y no puedas confiar realmente en la conexión de los eventos que están sucediendo para un mayor bien, para poder soltar eso y para poder obtener el aprendizaje. Porque en sí el sufrimiento es una llamada al aprendizaje. Todo sufrimiento trae un nuevo escalón. Todo sufrimiento, absolutamente cada obstáculo trae un nuevo escalón. El sufrimiento se mantiene y lo odiamos porque no sabemos en sí mismo qué es el sufrimiento. El sufrimiento es cuando tú interpretas que hay algo malo que está pasando en tu vida. Pero ¿qué sucedería si interpretaras que ese algo malo de una vez es por un bien? ¿Sufrirías? ¿Qué sucedería ujú, si pudieras adelantar el tiempo y darte cuenta de que ese sufrimiento te hizo 10 veces mejor? ¿De verdad sufrirías? mm. No hay manera como tal, exacto, es una interpretación de la Sí, mente que hace que tú te arraigues al sufrimiento, que hace que tú digas, esto es lo peor que está pasando, eh, ¿por qué tiene que pasarme a mí y yo por qué vine a sufrir a este mundo? Es un pensamiento, vuelvo y digo, de tercera dimensión, de victimización. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este trabajo interno, cuando empiezas a notar que básicamente el universo no está en contra tuyo, Dios, yo superior, como lo quieras llamar, no está en contra tuyo,
sino que básicamente te está alineando con una perspectiva. Muchas veces nosotros somos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, y eso es lo que causa el sufrimiento, el no poder fluir en un estado en el cual tú estás conectado con un todo. Cuando tú crees que sabes hacer mejor las cosas que el universo, sufres. Sencillo. Cuando tú no estás conectado a una perspectiva en donde hay obstáculos, esos obstáculos son para subir como cualquier escalera, pues tú vas a renegar de cada obstáculo que hay porque te toca subir otro. ¿Por qué a ti? Porque deberías flotar y levitar, cuando realmente no es el cometido. Básicamente tú tienes que aprender, y para aprender tienes que saber que uno aprende cayéndose, ¿sí? Ningún niño nace corriendo, tiene que tropezarse para volverse a parar y decir, listo, voy a aprender. Y no lo hace una ni dos veces, lo hace muchas veces. Entonces, de esa misma manera, tanto la humanidad como la perspectiva de cada persona tiene que pasar por ciertos sufrimientos, que también hace parte con la alineación de lo que creó en su vida para desarrollar su propia autenticidad y su propio ser.